Pues el deporte va a ser el protagonista en los próximos minutos y más exactamente el CDM, el Club Deportivo Medinense, que este fin de semana ya comienza algunos equipos su liga. Esta noche contamos con la presencia de Francisco Tellez, que es el responsable de comunicación, pero sobre todo es el presidente. Kiko, buenas noches. Buenas noches. Bueno, este domingo, este fin de semana, ya comenzáis la temporada, el equipo aficionado, ¿no? El de Primera División ya empieza este sábado contra San Agustín, que no entendemos también por qué ha sido el que la federación lo haya acelerado tanto y casi nos lo ha dicho de hoy para mañana, porque puso los calendarios pues creo que no hace ni 15 días, cuando todos los comentarios era que se empezaba el 1 de octubre, que era la primera semana de octubre, y dije, bueno, pues con tranquilidad, porque también sabes que tenemos el problema de que se está arreglando el Diego Carvajosa para los entrenamientos, y de golpe empiezan, pues lo mismo, creo que me parece que la gimnástica también empieza este fin de semana, pero sí, creo que le toca el domingo, fuera, ¿no? El domingo juega en la Bóveda de Toro. Sí, por eso te digo, pero bueno, ese se entiende porque creo que son más equipos, pero que empiecen tan rápido y tan pronto, cuando luego, claro, luego al final terminas a mediados de mayo, ya acabó la liga y estás todo el verano sin jugar. Bueno, pues da un poco más de margen, entre otras cosas, pues porque están protestando todos los equipos, que hay mucha gente todavía de vacaciones, que hay muchos pueblos en fiestas, que la federación te dice, bueno, eso es lo de menos. No es lo de menos, es que es todo, somos aficionados y la gente, hay muchos equipos que, concretamente el nuestro, nosotros tenemos jugadores que se habían cogido vacaciones nada más acabar San Antolín. Y van a llegar justos, que no sabemos si van a estar para el partido del sábado o no. Entonces, son cosas de estas que es que no terminamos de entenderlas. Este año, ya te digo, ha habido un desbarajuste de calendarios espectacular. Bueno, pues el sábado, bueno, ¿a qué hora jugáis? A las 4 contra San Agustín. Y un rival que es difícil, porque yo recuerdo la temporada pasada que dio muchos dolores de cabeza a la gimnástica y a los primeros clasificados. Sí, exacto, pero te digo, vamos a ver, va a ser una liga complicada para nosotros, porque somos un equipo que acabamos de ascender. Es verdad que muchas veces tampoco sabes los jugadores que tienes de un año para otro, porque hay jugadores que a lo mejor pues ya no quieren seguir, se han cansado de la categoría, 20.000 cosas, ¿no? Pero a priori pues sí que va a ser difícil, y luego encima nosotros tenemos muy poca pretemporada hecha, pues porque hemos tenido que estar casi compartiendo con la gimnástica el campo, el de Acción Católica, que es el único que hay, porque el estadio no le queríamos tocar, y que también había muchos jugadores que no se terminaban de decidir si iban a jugar o no iban a jugar. Y mira que tenía para probar, pues no sé si ha tenido aquí un extranjero, pero igual ha tenido 40 jugadores, Saúl, para componer la plantilla, pero que luego la gente no se compromete hasta el último momento, que ya le aprietas, es cuando te dice, venga, va, sí juego. Pues el sábado a las 4 de la tarde el equipo del CDM se mide al San Agustín, primer partido de temporada, por primera vez yo creo que en la historia, ¿no?, del CDM, que está en primera provincial, ¿no? Como Club Deportivo Medinense sí, pues como MADE no, porque como MADE estuvo en regional muchos años. Lo digo como CDM. Sí, como CDM la primera vez, sí, exacto, la primera vez que tenemos un equipo en primera provincial, efectivamente. ¿Cuántos equipos tiene este año el CDM? Pues tenemos el aficionado el femenino, que empieza hoy al día 24, y que, por cierto, este fin de semana jugamos un triangular en Laguna, un amistoso, y luego en la cantera está un juvenil, un cadete, los 2 infantiles, y tenemos inscritos 2 alevines de fútbol sala. Uno está completo, que era el que venía de la antigua estructura del fútbol femenino, que tenían también un equipo de fútbol sala alevín, y el otro que teníamos nosotros, que sabíamos que medio equipo saltaba a infantil, y ahora nos encontramos pues que no sabemos si al final va a poder salir el otro equipo, porque tenemos solo 6 jugadores. Desde aquí aprovecho, si hay algún jugador de fútbol sala que quiera apuntarse, porque teníamos jugadores apuntados, que ahora algunos se han echado atrás porque dicen que es que el fútbol sala es muy aburrido, que no sé qué. ¿Qué pasa? Que tenemos un problema, que en esas categorías vienen de la liga escolar. Es verdad que la liga escolar de fútbol sala es aburridísima. O sea, yo entiendo, hay que entender a los niños que dicen, bueno, yo voy a estar jugando en una cosa que está jugando el año pasado con los colegios, que con un nivel muy bajísimo, con unos partidos que es cierto, porque yo he visto algunos
que juegan de cualquier forma y dicen, mira, yo para esto no me apunto. Y después de que estaban apuntados, pues ha habido 3 chavales que se han borrado. Entonces estamos intentando entre todos salvar el equipo porque le teníamos inscrito y queremos que los demás críos pues no se queden fuera. Estamos empezando una campaña hoy por los colegios para que si hay algún chaval que se quiera apuntar a fútbol sala, pues que se apunte. Ahora mismo, esta tarde, nos decía un jugador que después de estar apuntado, pues ahora su padre no le deja que juegue. Entonces son cosas estas que es que no las termino de entender. Cuando son jugadores, algunos se han hecho reconocimiento médico, han pagado la inscripción, o sea, y ahora, de buenas a primeras, pues que no tienen ganas de jugar. Lo que me llama la atención es el equipo femenino. El equipo femenino, digo que me llama la atención, puesto que el presupuesto tiene que ser enorme, porque viaja por toda nuestra comunidad. Sí, el presupuesto, ¿no?, del equipo femenino se va, te estoy hablando de memoria ahora, no sé, son 13 o 14.000 euros lo que cuesta, porque encima estamos en el grupo, o sea, digamos, Castilla y León está dividido en 2 grupos, en la misma estructura que tiene, por ejemplo, en la categoría que está la gimnástica. ¿Qué ha pasado en el fútbol femenino? Que en un grupo está León, Zamora, Salamanca, teóricamente Valladolid, y en otro están Ávila, Segovia, Soria y Burgos. ¿Qué ha pasado? Que sean en la zona de, sobre todo en Zamora y Salamanca, se han apuntado muchísimos equipos. Entonces, ¿qué han tenido que hacer? Lo que no puedes dejar es un grupo cortado, con muy pocos equipos, y el otro grupo con muchos. Han dividido lo que es Valladolid, que es lo que estamos en el centro, los que, digamos, pagamos las consecuencias, ¿no? Lo han dividido en 2. Han pasado unos equipos a un grupo y otros a otro. Y a nosotros nos ha tocado en el de Burgos, Soria, Segovia y Ávila. Y tenemos muchísimos viajes. Entonces, Segovia está tremendamente lejano para acudir a jugar. A Soria. A Soria. Tenemos Soria, tenemos 4 viajes a Burgos, porque, bueno, ha salido así el grupo. El año pasado el equipo estaba en el grupo de Salamanca y Zamora, y el anterior había estado en ese grupo. Entonces nos ha tocado al Rivera Atlético de Valladolid y a nosotros en ese grupo. Y es verdad que es un equipo muy costoso, y luego estamos teniendo problemas con algunos patrocinadores que en principio contábamos con ellos, y ahora pues estamos teniendo dificultades para completar el presupuesto en cuanto para afrontar viajes y todo esto. ¿Notáis una sensación de apoyo masivo ahora mismo al fútbol femenino por parte de todo el mundo, después de lo que ha caído con el tema de la selección española y Rubiales? Hombre, ¿notáis que ahora todo el mundo se vuelca con el fútbol femenino, no? A ver, sí que es verdad que tenemos 2 o 3 propuestas de patrocinadores muy fuertes de fuera de Medina. Yo siempre he apostado, siempre he intentado que los patrocinadores fueran empresas de Medina, para promocionar Medina. Es verdad que nos vamos a encontrar en la situación de que a lo mejor tenemos que publicitar empresas de fuera de Medina que son la competencia de las empresas de Medina. Pero bueno, es lo que hay. Si los de aquí no se lanzan a patrocinar el fútbol, es verdad que el fútbol femenino está subiendo mucho. Ya lo vimos en los playoffs de ascenso, pues que el campo se llenaba. De hecho, este año nosotros hemos tenido que coger y hacer una plantilla nueva, pues porque, bueno, en principio contábamos con que había jugadoras que se iban a ir, pero hemos completado la plantilla con mucha facilidad. O sea, que hay un buen equipo. ¿Crees que ahora mismo el equipo femenino va a dar batalla, va a dar guerra? Sí. En todos los partidos que... Es verdad, es cierto, sí, que nosotros estamos viendo que la plantilla es competitiva, que se ha hecho una plantilla amplia, incluso puede ser que tengamos más de 22 jugadoras. Entonces, bueno, vamos a ver cómo arreglamos el tema de todas estas jugadoras, de colocarlas para que el entrenador disponga de todo el equipo completo. ¿Podemos destacar que la mayoría son jugadoras de Medina? Sí, hay jugadoras, a ver, el 80% a lo mejor son de Medina. Hay jugadoras que tenemos de la provincia de Ávila, de Madrigal, de Arévalo. Tenemos jugadoras de muchos pueblos de aquí de la zona, como puede ser Rueda, La Seca, Carpio, pero nosotros nos estamos abriendo a toda la comarca. De hecho, tenemos un proyecto en marcha para presentárselo al ayuntamiento de hacer una escuela de fútbol
femenino con niñas, porque las mismas jugadoras lo han pedido, que se prepare una escuela, porque hay muchas de ellas que vienen de la antigua escuela que hicimos nosotros, que luego se separaron por distintos motivos y tal, pero bueno. Entonces, ellas entienden que el futuro del fútbol femenino aquí es crear una escuela de niñas para que se vayan formando y probablemente al año que viene pues tengamos un equipo infantil femenino. Vamos a ver si somos capaces de montar una estructura este año femenina, porque había una estructura aquí montada ya de un equipo femenino que el antiguo presidente no quiso que salieran, se quedó sin portera, pues la portera, hay que entenderlo, la fichó el Valladolid, un equipo mucho más potente que nosotros, y nosotros en aquel momento ofrecimos la posibilidad de dejar un portero nuestro, que teníamos suficientes porteros en infantiles, para que jugara con las niñas y que no se perdiera toda esa estructura de niñas que se deshizo. Entonces ahora lo que vamos a intentar es volver a recuperar todas esas crías que siguen siendo infantiles para ver si las podemos rescatar para el año que viene. Pero ya te digo, podríamos haber tenido este año tranquilamente un equipo, bueno, el senior, que está jugando en regional, y un equipo femenino. Pero bueno... Bueno, este próximo sábado arranca el equipo provincial, una semana después va a arrancar el equipo femenino. ¿Y el resto de equipos cuándo arrancan? Pues no sabemos, Javier, no sabemos, porque te pongo un ejemplo. En tercera provincial de juveniles, que es donde vamos a estar nosotros, porque el año pasado no teníamos equipo, este año lo hemos hecho, se ha publicado el grupo tercero, un grupo que ha salido con 6 equipos. Y entonces hemos dicho, bueno, ¿qué pintan 6 equipos en un grupo? No sabemos qué es lo que está pasando con los otros grupos, pero lo suyo sería que hubiesen dicho, bueno, pues estos 6 equipos los distribuimos en los otros 2 grupos, por proximidad, o como queramos llamarlo, y los publicamos. Ahora mismo, a fecha de hoy, solo está publicado el grupo tercero, que hay, ya te digo, no sé, son 6 o 7 equipos, pero los demás no sabemos nada. Y luego el resto de calendarios, de infantiles y cadetes, solamente está publicada la primera división, el resto no aparecen por ningún lado. El bádminton. Pues el bádminton otra vez va a retomar la competición, ahora, pues después del parón que ha habido por el verano. No es parón en sí, porque bueno, porque la liga es desde enero hasta diciembre, pero es verdad que las competiciones en el mes de julio y agosto prácticamente son, pues, no, nadie monta una competición de esas en esas fechas, pues porque la gente, quieras o no, está de vacaciones. Entonces, sí es verdad que ahora ya hay una convocatoria, una competición preparada para la segunda quincena de septiembre, no recuerdo exactamente dónde se compite, me parece que creo que es en Madrid, y las demás, pues todavía no sabemos cómo va a empezar todo. Luego también había un proyecto de ajedrez, ¿no? Sí, el proyecto del ajedrez ya va en marcha, ese se va a anunciar un día de estos ya, para que se vaya apuntando la gente que quiera jugar ajedrez, y dentro de todos los que quieren jugar ajedrez y competir dentro del propio club, los que quieran ya participar en competiciones federadas. Ese sí que ya le tenemos en marcha, vamos a pues hacerlo ahora ya cuando tengamos el fútbol en marcha, nos reuniremos con el responsable del bádminton, del ajedrez, que él ya lo tiene organizado, para empezar a poner en marcha, en ver dónde se van a hacer las partidas, qué sede o qué sala nos cede el ayuntamiento, los 2 días en semana que queremos que la gente pueda jugar, para que de ahí vayan saliendo los jugadores que luego vayan compitiendo y representando a Medina a nivel autonómico. Porque ese también es igual que el bádminton a nivel autonómico. Bádminton, ajedrez, fútbol sala, fútbol, ¿algún deporte más? Luego, la temporada pasada nos hablaron de volver a retomar lo que había sido el frontenis antiguamente. Eran antiguos jugadores de frontenis que juegan ahora pues a nivel de aficionados entre ellos en el frontón, pero que querían empezar a trabajar, hacer una escuela. Entonces esta idea que se le había presentado al antiguo concejal, a la antigua corporación municipal, le parecía bien la idea de volver a retomar el frontenis, pues porque bueno, tenemos un frontón que se utiliza muy poco, porque la pelota se perdió toda. Es una instalación que nosotros hemos dicho que si la pueden adecuar un poco, se podría jugar a fútbol sala allí, pero tienen que acondicionarla un poco porque allí
como dicen muchos, es infumable estar allí. ¿Por qué? Pues por el ruido que hay, el eco, el frío, es una instalación que se parió de mala manera. No sé quién se estaría entonces el concejal de deportes aquí en Medina, pero de verdad hizo una cosa que es que sirve para muy poco, porque teniendo el espacio que tenían allí, como se hacían los frontones en aquella época cubiertos, se hacían frontones que se podían utilizar para varios deportes, como era fútbol sala, como era, por ejemplo, aparte del frontón de jugar a pelota, jugar a pala, ya no hablamos de la cesta punta, porque ya son competiciones, pero sobre todo a pala, y el ejemplo que tenemos, todos los frontones de la provincia de Segovia, se juega a mano y a pala, y esas medidas te dan para jugar a fútbol sala, porque la pista es la misma, lo único que es un poco más ancha, un poco más larga. Fíjate dónde está, que entonces no había ni pistas de pádel ni nada, allí se podía haber hecho un frontón espectacular, habiéndole dado no tan cara la obra, ¿no? A mí sí que me han llegado comentarios de que en algún momento hubo alguien que desde el Servicio Municipal de Deporte dijo que por qué no se hacía un frontón un poco más grande que pudiese valer como, digamos, como segundo pabellón, para descongestionar un poco el Pablo Cáceres. Pero bueno, son de estas cosas que muchas veces ves que se hacen obras o instalaciones deportivas que luego, pues, que me perdonen los oyentes, se hacen con el culo, porque es que luego no sirven para nada. Pues nos está pasando ahora con las pistas, por ejemplo, y no es el caso nuestro, las pistas de... ¿Sabes para qué sirve? Para cuando llueve los hinchables vayan allí. Pues también puede ser. No, que lo que me refiero es lo que ha servido este año en San Antolín. Pero, por ejemplo, tienes las pistas de pádel de cristal que se hicieron, son preciosas, que están destrozadas, pero es que a nadie se le ocurre hacer, al lado de las pistas de pádel, una pista de skate. Cuando sabes que ahí, quieras o no quieras, te lo van a... ¿Qué está pasando? Pues que, y mira que hemos dicho veces de que eso lo llevaran, lo desmontaran de allí, porque es que es un destrozo lo que hay allí, tanto para el Diego Carvajosa como para las pistas de pádel. Que lo desmonten y que lo pongan en el Chopal, que es donde el sitio ideal para una instalación de esas, por competir y por todo. ¿Qué pasa? Que no es la primera vez, y si estuvieran aquí los conserjes te lo dirían, que se lanzan con los patines por la rampa, por la barandilla, y los estampanan, revelando claramente contra los cristales. Y los cristales están rotos por ese motivo, no por otro motivo. Porque no es la primera vez que se ve donde ha impactado el patio. Entonces, ¿qué pasa? Que llegan y dicen, no, pues esa la hicieron cuando el campo del Diego Carvajosa, que era un campo que tú le conociste en tierra, que tenía unas medidas espectaculares. Era, bueno, para haberle hecho luego, bien. Se hizo, se cargaron un trozo para hacer la grada, que quedó a medio hacer, hicieron detrás el skate, cuando era... O sea, son cosas que es que, de verdad, con el dinero que cuesta hacer una instalación deportiva, y que se hagan de esa forma, es que, bueno, lo que pasa es que, claro... Ahora no se puede buscar culpables porque han pasado 15, 18 años desde que entonces, pero es verdad que... el Diego Carvajosa tiene 10, 11 años, pero bueno, es igual. Pero mientras se prepara, sí, ¿no? Sí, pero... Pues hablamos de 15 años por lo menos. Pero Javier, cuando se está haciendo el Diego Carvajosa, ya comentamos los errores que se estaban cometiendo. Gente que estábamos en el mundo del deporte. Sí, pero yo no sé por qué no hacen caso. Y no hicieron caso. ¿Por qué no hacen caso? No hacen caso. ¿Por qué? Es lo que tú dices. Muchas veces van, van a decir, voy a hacer no sé qué para ponerme una medalla. Es que lo hice yo. No, es que lo hiciste tú, no. Es una cosa que la hacemos para Medina. La hacemos para Medina. ¿Entiendes? Porque Medina... Hubo una época que teníamos unas instalaciones espectaculares. Yo la fecha la tengo bien clara. 4 años de esta última legislatura. 8 de la anterior son 12. Y se hizo en la anterior. O sea, que estamos hablando de hace 10. La terminó el último año de gobierno de Martín Pascual. No, el primer año de gobierno de Teresa López, es cuando se termina. No, se terminó porque se pedía explicaciones al gobierno anterior de Martín Pascual, que era el concejal de urbanismo Javier Rodríguez, y exacto, fue al que se le pedía explicaciones por cómo estaba el campo de efectivamente. O sea, estamos hablando además, de hace 12, 13 años que se inauguró la pista. O sea que... Es que ese campo, además, recuerdo que estaba... Jesús Ramón Rodríguez Galván entró de concejal de deportes, se lo encontró ya hecho, claro, no podía hacer nada, y, ¿sabes? Nos consta que tuvieron que pagar para poder tener luz, porque la anterior empresa había presentado suspensión de pagos y no se podía utilizar, pues no se llegó a inaugurar.
no se llegó a inaugurar. Y entonces tuvo que asumir todo lo que venía, tuvo que asumirlo para que nosotros pudiéramos empezar a utilizar el pabellón, os digo, el campo de fútbol, como se empezó a utilizar y de la forma. El proyecto mínimo 15 años, el proyecto. Sí, mínimo, exacto. Manta se desarrolle. Que fíjate, tú te acuerdas que cuando era de tierra era mucho más ancho, tenía unas medidas espectaculares. Ahora, ¿qué pasa? Que según qué categorías, la federación nos pone pegas para jugar porque está justo en el límite de las medidas. Pero es que ahora, los que están ahora ya no pueden hacer nada, porque está la grada hecha, no van a demoler la grada para hacerlo. Bueno, ayer tuvimos aquí una tertulia sobre las fiestas de San Antolín y se llegó a decir que faltaban actividades deportivas en San Antolín. ¿Estás de acuerdo o no? Solamente que yo recuerdo ha habido fútbol femenino, fútbol masculino, pero es verdad que faltaba, como hace años, que venía el balonmano Valladolid, que venía el baloncesto Valladolid, que había un equipo de fútbol del Getafe con el Rayo Vallecano, o el Real Valladolid con el Tenerife vino otro año. Entonces, todo eso incluso, ya no lo tenemos. Incluso partidos de pelota de categoría, con jugadores del País Vasco que bajaban. A ver, es que hay dos casos. Por un lado, hacer actividades deportivas que puedan participar equipos de Medina dentro de San Antolín es una utopía. ¿Por qué? Pues porque la gente está en las peñas, porque no les puedes decir que el día, por ejemplo, pues el San Antolín, el día 1, pues el 3 o el 4, que a lo mejor queden entre semana, vamos a hacer un partido. ¿Por qué? Están todos de peñas y no quieren participar. Esa es la realidad. Y luego, por otro lado, traer equipos de categoría, pues es que, no, por ejemplo, según está ahora el estadio, es que no puedes traer a nadie. Porque te vienen y te dicen, no jugamos. Yo cuando dijeron que iba a venir el Real Madrid contra la Gimnástica, tuve mis dudas, porque dije, como vengan a ver el campo y vean cómo está, es que no vienen a jugar. Sí, pero Kiko, yo recuerdo que en Nación Católica venía el Valladolid de primera o segunda división, según estaba. Que sí. El Salamanca en primera división, el Salamanca. No, y aquí ha venido... Y entonces, es que está peor el estadio, las pistas de atletismo, que entonces Nación Católica. No, que vamos a ver, los campos de... La hierba, me refiero. Pero vamos a ver, estás hablando de unas épocas en que los campos no se cuidaban como 20 ahora. años, hace 20 años. No se cuidaba como ahora. ¿Qué pasa? Que ahora, por ejemplo, el estadio, he comentado varias veces que hay zonas que las han resembrado, como las han resembrado, sin resembrarlas una empresa especializada, que es la que tiene que actuar, y yo he comentado un día, bueno, es que no somos capaces de quitar, por ejemplo, una tira de césped de fuera del campo y trasplantarlo allí en formato TP, que es fácil de que enraíce, pero eso tienen que hacerlo. Si no hay voluntad de hacerlo, porque resembrar cuando se ha resembrado este año, en pleno verano, con el calor que ha hecho, se sabía que no iba a salir, pues ¿por qué? Y luego tenemos otro problema, que no sé cómo lo afrontarán, que es el tema de los conejos. Otra vez, yo el domingo he entrado a ver el campo, sé que ha habido un día que han hecho una batida, que habían eliminado bastantes conejos, pero otra vez vuelve a haber conejos, porque se veían los excrementos por dentro del campo. Entonces, ¿qué pasa? Que vuelve a haber agujeros otra vez. Entonces, y después nos encontramos con que no es la primera vez que llegan personal del servicio de deportes, se encuentra gente que ha saltado la tapia y están jugando dentro del campo. Entonces, es que eso, o sea, no hay quien lo coja. Eso que nos acarrea, lo que tú dices, que no se pueden traer partidos de competición. Pues, o sea, digo, partidos de nivel. De nivel, como hemos conocido. Sí, como hemos conocido. Seguiremos hablando de fútbol sala, de bádminton, de ajedrez, de frontenis, de galgos, que ya pronto empieza la temporada. Pronto, que tanto sí, a ver si este año tenemos suerte. Y de Nícalos, y de Nícalos también, ¿eh? Sí, que ya está lloviendo. No, este agua ha venido de maravilla. Y los galgos, a ver si este año tenemos suerte y hay buena temporada. Vamos, esperemos a ver cómo aparecen. A ver qué nos cuestan los galgueros, que son los que saben. Gracias. Porque tú y yo somos aficionados solo. Tú más que yo. Gracias, No, Kiko. por un estilo. Venga.